Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la primera clase que tenemos en relación a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, Te saluda Víctor? Muy Bob. buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Buenas noches, compañeros. dicen. Compañero Luis, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto. Una recomendación nomás, compañerito Luis. Tenga la bondad de darme colocando en la sala Zoom, deme colocando nombre y apellido. Su nombrecito ya está. Por favor, que me dé colocando su apellido. Tenga la bondad. Listo, ya le hago. Buenas noches, Licen. Elenita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenida al desarrollo de esta primera clase. A partir de este momento estamos ya arrancando ya con todo el contenido que obviamente tenemos y ustedes de pronto ya habrán podido ingresar a su aula virtual y revisar los contenidos. Ya habíamos estado viendo en las clases de inducción que habíamos tenido la semana anterior, nosotros ya habíamos ido analizando, habíamos ido viendo los contenidos que nosotros tenemos en nuestra aula virtual, pero no está de más, vamos a iniciar y vamos a ir haciendo un pequeño tour, un pequeño recorrido en función de nuestra aula virtual. Vamos a iniciar y vamos a ver cómo se encuentra establecido. En cada día de miércoles a esta hora ustedes van a recibir conmigo la clase de ciencias sociales. De esa manera está estructurado el horario. Y obviamente ustedes aquí pueden observar, dice bienvenidos a la clase de ciencias sociales. Una vez que ingresen a su aula virtual, ustedes van a poder ingresar y ver todos los contenidos, obviamente, que se encuentran establecidos para el desarrollo de esta primera unidad. Y vamos, ustedes ya saben, iniciamos con el banner de bienvenida a la clase de ciencias sociales, donde tienen todas las actividades, tienen todas la información acerca de mi persona. Y les recuerdo que en esta primera parte tienen el test de conocimientos. El test de conocimientos es obligatorio que ustedes tienen que cumplir. Así es que sigan haciendo, son apenas 5 preguntitas. Ya saben, va a estar abierto desde el domingo 1 de febrero y se va a cerrar el martes 3 de marzo. Es que tienen todo un tiempo para poder desarrollar. Les había mencionado que sus aulas virtuales van a estar configuradas con 5 unidades, un examen final y un examen supletorio. En esta primera etapa nosotros arrancamos por la unidad número uno. Vamos a dar clic en la donde dice unidad número uno y obviamente aquí tenemos configurado todo nuestro material. Estamos en la semana uno y vamos a ver los temas, la historia, lo que estudia la historia y cómo se cuentan los años. Tienen aquí el material de apoyo. No tienen tarea en esta primera semana. En la siguiente semana, que es la semana número 2, ahí igual acá sí nosotros vamos a tener ya habilitada una tarea. Igual tienen el material de apoyo y la tarea, obviamente, correspondientes a esta segunda semana. En la semana número 3 tienen ustedes los temas, tienen el material de apoyo y obviamente van a tener la clase explicativa. En esta semana número 3 ustedes no tienen tareas. Y llegamos a la última semana, la semana número 4 tienen ustedes los temas que vamos a tratar y acá sí se encuentra habilitada la segunda tarea y última de esta primera unidad. Aquí tienen toda la información, tienen el material de apoyo, tienen la tarea. Ya saben, la tarea, igual en la parte de abajo, ustedes tienen la fecha de apertura y tienen la fecha de cierre. Tienen toda la información pertinente. Lo mismo sucede con la tarea inicial. Igual tienen fecha de apertura y tienen una fecha de cierre. Al final de la unidad número 4, ustedes van a tener un test correspondientes a la unidad número uno, donde ustedes se les va a evaluar en base a los materiales de apoyo que tienen, los 4 materiales de apoyo que ustedes tienen dentro de esta unidad. Igual aquí abre el lunes 2 de marzo y cierra el viernes 6 de marzo. Tienen ustedes 5 días para poder desarrollar estas y todas los test, los exámenes que vayan a abrirse de todas sus materias que ustedes estén cogiendo en octavo año de educación general básica. Esto dentro del tour que nosotros hemos desarrollado y que vamos a ver. Ahora nos vamos a centrar en lo que nos corresponde. La semana número uno, con los temas, la historia, lo que estudia la historia y cómo se cuentan los años. ¿Dónde está este material? ¿Dónde está el desglose de todo este material? Justamente se encuentra aquí en el material de apoyo tema número uno. Si damos clic aquí, automáticamente nosotros nos vamos a ir
directamente nos vamos a ir a el material de apoyo. Vamos a ver y vamos a tener un documento PDF igualito al que nosotros tenemos aquí en este momento. Ustedes pueden observar, aquí nosotros ya tenemos nuestro material de apoyo con el cual nosotros vamos a arrancar a partir de este momento y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando los contenidos en función de este primer tema. Tienen ustedes el nombre del colegio, tienen a continuación un módulo para octavo año de educación general básica correspondientes a la materia de estudios sociales. Vamos a ver qué, obviamente, qué es lo que vamos a revisar. Y obviamente arrancamos con educación y vamos a ver directamente el primer tema, la historia. Cuando preguntamos por qué ha pasado tal o cual cosa, la mayor parte de las veces la respuesta es porque antes sucedió algo que la provocó. Por ejemplo, cuando tratamos de averiguar por qué está allí un pueblo o una ciudad, nos enteramos de que hace años varias personas se establecieron en el lugar para vivir allí, construyeron sus casas de sus familias y así surgió el pueblo o ciudad que provocó nuestro interés. También nos ha dado curiosidad, por ejemplo, saber cómo viajaba la gente de un lugar a otro cuando no había ni automóviles ni aviones, cómo se daba ahí. Recordemos que prácticamente, si hablamos del siglo XIX, inicios del siglo XX, prácticamente aquí en Latinoamérica no existían vehículos y por ende existían otros métodos de transportar mercadería y transportar personas desde un lugar a otro. Es interesante las historias que nos han narrado nuestros padres, nuestros abuelos, cómo sucedía la vida en la época que ellos vivieron. La respuesta es que lo hacía a pie o montado en animales de carga. Esa es parte de la historia. Y que los caminos de antes fueron mejorados a lo largo del tiempo hasta convertirse en las carreteras que hoy conocemos. Se pueden poner muchos ejemplos, pero el hecho es que para conocer mejor nuestra realidad presente y para prepararnos para el futuro, es necesario conocer lo que pasó antes o a la ciencia que trata de comprender el pasado se le denomina historia. La historia es lo que nos va contando todos los acontecimientos, pero no son acontecimientos comunes, son acontecimientos relevantes e importantes que se ha dado en el lapso de la historia. Y no están desperdigados, están ordenados cronológicamente. Eso quiere decir que van estructurados todos los momentos importantes de la humanidad, todo lo que sucedió en la historia, pero de forma ordenada, por años. Esa es una forma cronológica. Y obviamente para eso vamos a ver a continuación lo que estudia la historia. En la historia se estudian las raíces de lo que actualmente somos. Se cuentan parte de la explicación de por qué en los tiempos en que vivimos las cosas suceden de una u otra manera. Conocer la historia nos permite encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre las causas del presente, pero también nos transmite la experiencia para evitar repetirlas en el futuro. Por ejemplo, errores grandes, por ejemplo, las dos guerras mundiales que se dio, son partes de la historia y obviamente son partes oscuras de la historia, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial, obviamente se utilizó por primera vez las bombas nucleares, tanto en Hiroshima y Nagasaki, obviamente que a partir de ese momento no solo se contaminó, se destruyó, se eliminó a las personas en cuestión de segundos en esas ciudades, sino que la radiación obviamente viajó por todo nuestro planeta contaminando, dañando, alterando nuestras células y que es parte también de la mayoría del cáncer que nosotros tenemos en la actualidad. Estos errores de antes obviamente son importantes saberlos para no repetirlos. La historia también nos permite mejorar lo que se ha hecho bien. Por eso se dice que la historia es una maestra para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos enseña tanto las cosas malas como las cosas positivas que nosotros hemos hecho. Y obviamente nos permite determinar de una mejor manera, clasificarlo de una mejor manera. Por ejemplo, a continuación nosotros aquí podemos observar una línea de tiempo. ¿Cómo se cuentan los años? Es importante saber. Ustedes ya saben, por ejemplo, en matemáticas ya les debieron haber dado la recta de los intervalos. Los intervalos, obviamente, es una línea recta
bidireccional que va tanto a la izquierda como a la derecha y obviamente que parte de un punto neutro que es el cero. A partir de ello, obviamente, los números que van hacia la derecha son positivos y los números que van hacia la izquierda son todos negativos. Basados en este principio matemático, se ha establecido la siguiente línea de tiempo. El punto de inicio, el punto de partida, el punto neutro o el cero, que es obviamente la parte, la mitad de esta línea, obviamente dentro de la historia está acontecida o está determinada por el nacimiento de Cristo. Por eso es que los años que están hacia la izquierda, obviamente son AC, antes de Cristo, y los años que están a la derecha son DC, son después de Cristo. Obviamente todo parte a raíz o a partir del nacimiento de Jesucristo. Todos estos tienen que estar, obviamente los que se encuentran a la izquierda están en orden descendente, mientras que los que están a la derecha son en orden ascendente. Esas son otras de las características. Por ejemplo, aquí en esta línea de tiempo que nosotros estamos viendo, observando a través de sus monitores, nosotros podemos ver el nacimiento de Cristo en el año 1. Y obviamente todos los acontecimientos que están en orden descendente, esto es a su izquierda, están, por ejemplo, la muerte de Alejandro Magno en el año 223 a.C., la fundación de Roma en el año 753 a.C. y así sucesivamente. Todos estos obviamente son años que están antes del nacimiento de Jesús. Y posteriormente tenemos un evento, como ejemplo, que es la Ejira, es en el inicio de la era islámica. Eso sucedió en el año 622 después de Cristo. De esa manera se organizan los años a partir de una línea de tiempo. Eso es una parte fundamental y que nosotros iremos viendo ya en el transcurso del desarrollo de las actividades que tenemos que seguir revisando a continuación. ¿Cómo se cuentan los años? Al averiguar cuándo comenzó nuestra independencia, la respuesta es que fue el 10 de agosto de 1809. ¿A partir de cuándo se cuentan esos 809 años? Es una buena pregunta. Se llegó a un acuerdo para iniciar la cuenta desde la fecha en que se supone nació Cristo. Ese es el año 1. Así pues, se cuentan en orden descendente los años que sucedieron antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, el año 535 antes de Cristo, y en orden ascendente después de ese año, por ejemplo, el año 1950. Cada 100 años es un siglo, por ejemplo, desde 1801 a 1990 es el siglo XIX y cada 1000 años es un milenio, del 2000 antes de Cristo hasta el 1001 antes de Cristo es el segundo milenio antes de Cristo. Otros pueblos adoptan diferentes puntos de partida. Luis, dígame en qué le puedo ayudar. No, disculpe, no, estaba ahí. Ah, Nomás, ya, siga nomás, continúa ya, nomás. Gracias. listo, gracias, no se preocupe. Entonces les había estado indicando ya. Otros Dice, pueblos, dígame. buenas noches, Luis. No entendí nada porque yo recién acabo de llegar. Ya, compañerito, yo no le puedo volver a repetir la clase, pero ustedes tienen una ventaja muy importante, porque esta clase ustedes va en cuestión de minutos después que se acabe la hora, que es a partir de las 8 en punto, obviamente ustedes van, yo ya les subo esta clase grabada a plataforma a su aula virtual. Usted en su aula virtual, si no pudo alcanzar a ingresar a tiempo, usted tiene la obligación de repetirse la clase y ahí está toda la explicación que vengo dando desde el inicio, ¿sí? Continuamos Gracias, con... Luis. ¿Ya? Continuamos, compañeros, y habíamos dicho que otros pueblos adoptan diferentes puntos de partida y formas de cálculo. Por eso hoy el mundo islámico, por ejemplo, está en el año 1431 y el pueblo judío está en el 5770. Hay una gran diferencia. Esto obviamente dentro de estas características. Antes de pasar a los historiadores, que son prácticamente los detectives de la historia, que van recabando toda la información de todos los eventos que ha venido desarrollando la humanidad desde su formación, vamos a ver los aportes de la arqueología, que es una de las ramas que apoya bastante para la información, para todos los datos que tienen la historia. Para estudiar las épocas más antiguas y comprender mejor cómo eran los pueblos de entonces
También hay una ciencia especial que se llama arqueología. Quienes se dedican a la arqueología se llaman arqueólogos. Los arqueólogos saben excavar y así descubren objetos y construcciones que, con el paso del tiempo, han quedado ocultos o enterrados en diversos lugares del mundo. Gracias a los arqueólogos conocemos, por ejemplo, las ruinas de grandes edificios o los objetos que los antiguos usaban para trabajar, para comer, para adorar a sus divinidades. De este modo podemos entender cómo vivían los pobladores de esos tiempos. Por ejemplo, aquí en la provincia de Chimborazo, en el sector de Punín, obviamente, hace millones de años atrás, obviamente, en este sector, obviamente, habían sabido vivir, por ejemplo, dinosaurios. Y en una de las quebradas de Punín, en la Quebrada Roja, justamente gracias a los aportes de la arqueología y los descubrimientos de los arqueólogos, se pudieron descubrir esqueletos de dinosaurios que estaban obviamente justamente en esa quebrada. Y de esa manera, obviamente, aportan toda esta información a recopilación, a nueva información que enriquece los conocimientos acerca de cómo vivieron, cuáles fueron las actividades que se desarrollaron en estos lugares y obviamente eso aporta a la historia. Basados en estos procesos, vamos a ver quiénes son los historiadores. Las personas que estudian el pasado se llaman historiadores. Para conocer el pasado, estudian documentos, tales como escritos, periódicos, libros antiguos, gráficos y fotografías. También estudian monumentos, instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, armas de guerra que se han conservado. También recogen lo que cuentan las personas mayores, todas las historias que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, también son recopilados por los historiadores, que dan su testimonio de lo que pasó en el tiempo que pasó antes. Los historiadores escriben el resultado de sus estudios en libros que luego son leídos o consultados por las personas que quieren saber cómo fue el pasado, cómo se desarrollaron las actividades. Hay diferentes historias, historias basadas en relatos, muchos de ellos en cosas paranormales, por ejemplo, que son valiosas en cuanto a la forma de pensar que tuvieron nuestros antepasados y que nos sirven también para guiarnos cómo se desarrollaron las actividades en aquellos tiempos. Esto en cuanto a a los temas que nosotros estamos viendo. Vamos a hacer un poco más de hincapié, vamos a hacer un poco más de puntualidad en lo que es la historia y vamos a ver a continuación en nuestra segunda etapa de clases, justamente vamos a ver la historia, qué es sus características, qué estudia cuáles son el objetivo de de la historia para, obviamente, desarrollar todo lo que conocemos en la actualidad, todo lo que nosotros consultamos a través de libros y otras actividades que son importantes para nuestro enriquecimiento cultural y nuestro saber. Dentro de estas características, vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a desarrollar, vamos a ver, regálenme un ratito. Bien, listo, vamos a continuar y vamos a ir analizando el siguiente documental. Y vamos a ver la historia, vamos a ver cuáles son las características importantes y vamos a ver qué estudia la historia en esta primera etapa, la conceptualización de qué es historia. La historia es el estudio del pasado de la humanidad con el objeto de ordenarlo en una sucesión cronológica, lo que les había mencionado, lo cual permite su comprensión, su contextualización y su revisión crítica. Para ello, procede a partir de la examinación crítica de registros, documentos, restos materiales, fotografías, filmaciones, libros y cualquier otra forma de aporte que arroje luz sobre los eventos pasados de diversas regiones y también de culturas. A veces se la enmarca en la ciencia social y otras veces en las humanidades. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizás una de las más especializaciones que tiene.
se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier tema, de otra ciencia y disciplinas, del arte, de la nación, del pasado más remoto de la especie humana, llamada historia profunda, o del universo llamado la gran historia. También existe la historia de la disciplina histórica, a veces llamado historiografía. Esos son prácticamente las diferentes disciplinas que se desprenden a partir de esta mega disciplina que es importante dentro del contexto de las actividades que se han desarrollado en el tiempo. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y aquellos que se ocupan de contar la historia oficial de una localidad o de una institución o de registrar hechos actuales para la posterioridad se les conoce como cronistas. En general se reconoce al griego Heródoto del siglo V antes de Cristo como el primer historiador o el padre de la historia de la civilización occidental. Ustedes aquí tienen datos en los cuales obviamente les va a servir en los exámenes que tienen al final de esta unidad. Asimismo, podemos denominar historia al periodo temporal que comenzó con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente. Se trata de un concepto que marca una diferencia con la llamada prehistoria, es decir, la historia anterior a la escritura. En la actualidad, esta separación es muchas veces criticada, pues las sociedades prehistóricas también forman parte de la historia de la humanidad, obviamente dentro de su evolución hasta convertirnos en lo que hoy somos. En cuanto a los puntos claves, ¿qué es la historia? Ya sabemos, la historia es el estudio del pasado de la humanidad llevado a cabo por especialistas llamados historiadores que se basan en dónde? Se basan en el análisis de fuentes que pueden ser documentos, escritos, imágenes, relatos orales o restos materiales. ¿Para qué sirve la historia o para qué es? Para investigar, reconstruir, ordenar y narrar los eventos del pasado y los procesos de cambio social, político y cultural que se da dentro de la humanidad. ¿En qué se apoya la historia? Se apoya en las disciplinas auxiliares como la arqueología y la paleografía y construye a pesar de los problemas del presente desde una perspectiva histórica. Se van desde en la historia misma, desde la evolución de los eventos que el hombre ha construido a lo largo de su existencia. En cuanto a las características de la historia, en términos generales, la historia como disciplina se caracteriza por los siguientes puntos. En primer lugar, el pasado. Se dedica al estudio del pasado a partir de los registros de distintos tipos que quedaron de él o que elaboraron otros historiadores. Por ende, el conocimiento histórico es acumulativo, es decir, lo estudia por un historiador o lo estudiado por un historiador sirve de fuente a los historiadores futuros, pero a la vez nunca es completo porque promueve distintas interpretaciones. Obviamente la historia también aplica el método científico y el método científico no es una verdad absoluta. Y obviamente eso permite que obviamente sea versátil y que nuevas investigaciones aporten nuevas conceptualizaciones y esto promueva obviamente un cambio en su desarrollo. Otra de las características es la especialización. Se suele dividir en especializaciones dedicadas al estudio de un tema, periodo o región específico, de modo que existen muchas formas de hacer historia. También existe el término historiografía, que en ocasiones alude a la disciplina historia propiamente dicha y a veces hace referencia al estudio del modo en que se escribe la historia, o sea, una suerte de metahistoria, una característica de metahistoria. Otra de las características es una interdisciplinariedad. Acude a muchas otras disciplinas en busca de fuentes de instrumentos como la arqueología o la paleografía y al mismo tiempo sirve de disciplina auxiliar para que otras actividades científicas y del pensamiento puedan estudiar los orígenes y el desarrollo de sus cambios de estudio. Por ejemplo, la historia de la medicina, historia de la ciencia, historia de la literatura y así sucesivamente con cualquier otra disciplina. Y por último, la identidad. Desde el siglo XIX,
La enseñanza de la historia nacional forma parte esencial del modelo educativo en todos los países como un método de formación de la identidad nacional. Esto en cuanto a las características que tiene la historia. Ahora, ¿para qué sirve la historia? Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos una imagen, obviamente, de una de las guerras mundiales que tuvo como una historia negra que se desarrolló en la humanidad. Vamos a ver cuáles son las características. El estudio del pasado cumple distintas funciones que pueden ir desde la acumulación de conocimientos hasta la comprensión del presente. Una de las mayores utilidades de la historia es que solo estudiando cómo ocurrieron los hechos del pasado se puede entender la configuración de la realidad actual. Es por eso que muchas veces el pasado remoto o reciente es el punto de partida del estudio de un tema que tiene que ver con el presente. En cuanto a la importancia de la historia, el estudio de la historia permite saber cómo era la vida hace decenas, cientos y miles de años en diversas regiones del mundo. Esto implica conocer cuáles eran las formas de vida, las creencias, las preocupaciones, los descubrimientos y los peligros a los que se enfrentaron quienes vivieron en un mundo radicalmente distinto a lo que vivimos nosotros en la actualidad. También permite conocer los procesos que dieron inicio a las instituciones y prácticas que rigen en la actualidad, como el Estado, las ciudades, las leyes, la democracia, la república, el capitalismo y demás estructuras. Además, ayuda a identificar distintas trayectorias sociales y culturales distantes en espacios y en tiempo que construyen a pensar y obviamente respetar la diversidad en el mundo en que vivimos en la actualidad. Esto dentro de la importancia y por qué se estudia la historia. Así como tenemos las ciencias disciplinarias directas, también tenemos ciencias auxiliares que apoyan a la historia. Existen algunas ciencias auxiliares que colaboran o sirven de apoyo a la interpretación de las fuentes y documentos históricos. Dentro de ellas podemos mencionar la primera, que es la arqueología. Estudia los restos materiales de las sociedades que vivieron en el pasado. La paleografía estudia los antiguos documentos escritos. La epigrafía estudia inscripciones en piedras u otros soportes. La numismática estudia la moneda y las medallas. La genealogía estudia las relaciones familiares que tuvieron en determinados sectores, en determinadas poblaciones. Estas son las diferentes ciencias auxiliares en las cuales se apoya la historia. Esas son las características y por último vamos a ver la diferencia entre historia y prehistoria. Siempre hay que ver, muchas veces nosotros confundimos o nosotros asociamos, nuestro cerebro asocia como uno solo. La historia es una, la prehistoria es otra. Pero obviamente si hablamos de historia, obviamente está abarcada justamente la prehistoria, pues esta está estudiada dentro de esta conceptualización. Vamos a ver, pero cuáles son las características y diferencias. La diferenciación entre historia y prehistoria es convencional y hoy en día muchos estudiosos la consideran innecesaria. La prehistoria forma parte de la historia humana y punto, está contenida, pero tradicionalmente se la percibió como el periodo primigenio o ancestral. Lo que caracteriza la prehistoria es que se trata del periodo previo a la invención de la escritura. Prácticamente la prehistoria es la etapa rudimentaria en la cual se fue formando las primeras asociaciones de personas, por lo que no dejó documentos escritos que puedan ser estudiados por los historiadores a partir de la invención de la escritura, que está estrechamente relacionada con el surgimiento de las ciudades de los estados. Se considera que comenzó la historia propiamente dicha. Prácticamente, si nosotros analizamos, la escritura arranca a partir del descubrimiento de la agricultura. A partir del descubrimiento de la agricultura, el hombre necesita o busca, siente esa necesidad de intercambiar productos, pero no sabe cómo contarlos, no sabe cómo contabilizar qué es lo que van a hacer. Y empiezan inician pues con un tipo de escritura cuneiforme, rudimentaria, tallando o marcando en pequeñas tablillas de arcilla. Y posteriormente eso obviamente fue el detonante
para que se desarrollara la escritura propiamente dicha. Sin embargo, la carencia de escritura no implicaba la inexistencia de las narraciones sobre el pasado, pero debido a que éstas eran transmitidas de generación en generación de manera oral, no perduraron en testimonios que puedan reconstruir los historiadores. Obviamente, el ser humano ha ido modificando, ha ido cambiando. Al transcurso del tiempo se ha ido alterando esa información que fue pasada de una generación a otra. De todos modos, en algunos casos perviven imágenes especialmente pintadas o grabadas en cuevas y rocas que permiten inferir mensajes producidos por las sociedades prehistóricas, a lo que se suman los estudios arqueólogos que consideran que el análisis de restos materiales como artefactos y edificaciones para conocer prácticas y creencias de la prehistoria, obviamente son esenciales para la construcción, saber de dónde vinimos, cómo o dónde nos originamos, cómo evolucionamos hasta nuestros días. En cuanto a los periodos de la historia, dentro de los periodos de la historia vamos a ver las edades de la historia. Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea dentro de esta línea de tiempo. Cada una tiene sus características esenciales. ¿Qué vamos a ver? Obviamente que seguiremos analizando, seguiremos viendo en el transcurso de los siguientes clases. Parte de las labores de los estudiosos de la historia consiste en organizarla y clasificarla, lo que a menudo se hace mediante su periodización, o sea, su división en periodos consecutivos, cuyo inicio y final lo marcan determinadas fechas y eventos de importancia. Y dicho de otras características, prácticamente marcan el fin cuando se han dado las extinciones masivas. Nuestro planeta Tierra, nuestras especies han tenido 4 extinciones masivas, en las cuales obviamente han dejado de existir determinadas especies como dominantes y obviamente han dado paso a nuevas generaciones de especies. La periodización tradicional de la llamada historia universal se organiza según parámetros europeos, a pesar de que los procesos y las fechas difieren en los demás continentes y culturas. Sin embargo, hoy en día se conoce que no existe una periodización única y universal, pero la división de la prehistoria y la historia de grandes periodos lo suele mantener con la diversidad de que él modelo debe siempre adaptarse a las particularidades de cada región y también de cada cultura. Eso en relación a los temas que nosotros hemos venido viendo, se queda un poco más. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero hemos ido viendo y analizando los puntos más importantes dentro de la evolución de la historia y sobre todo qué es la historia, cuál es su objetivo, así qué es lo que nos percibe o que nos transmite la historia. Señores y señores, esta es la primera clase. Les recuerdo que esta clase que han recibido conmigo, en contados minutos más, ustedes ya la tendrán subida a su aula virtual para que puedan repetir, se puedan volver a revisar todo lo que se ha venido tratando en la presente clase. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la disciplina o la materia de inglés. Así es que nos vemos en la siguiente hora.